A los 6 años empecé con la primera raqueta y bueno, me encantó el deporte, siempre pues quería jugar más y más y poco a poco pues pasando por las categorías inferiores y hasta llegar a convertirme en profesional. Yo termino mi etapa como jugador profesional a los 30 años y ahí pues debido a un accidente de tráfico pues salto al mundo del entrenador de tenis profesional. Yo siempre me he visto vinculado al mundo del tenis, es mi pasión, es lo que me gusta. Ya en los últimos años como jugador pues me veía haciendo esa faceta de entrenador, me apasiona el tenis y tenía muy claro que quería seguir vinculado. En ese momento obviamente no sabía si iba a ser entrenador o otra cosa relacionada, pero en el momento que terminó mi carrera como jugador vi muy claro que era lo que quería hacer. Para mí el tenis es mi escuela de vida, o sea, desde los 6 añitos he vivido tenis, para mí te da unos valores, el deporte en general y estoy súper agradecido. Yo siempre digo que a mí el tenis me ha dado mucho más de lo que yo le he dado al tenis. Pienso que hay muchas experiencias como jugador que tú vives que te sirven después a la hora para entender al jugador y después algunas situaciones por las que el jugador o jugadora está pasando, poder ser más empático, poder entender al jugador y eso pues ayuda muchísimo. Orientar el entrenamiento de mujeres y hombres sí, es algo diferente a nivel de cargas, de volumen de entrenamiento. Sí es cierto que a mí me está funcionando mucho. Yo previamente había entrenado a jugadores ATP y yo obviamente antes había jugado como profesional en el circuito ATP, entonces yo entreno un poco como a mí me habían entrenado y he tenido la gran suerte que las jugadoras a las que he entrenado tienen una ética de trabajo muy grande, fuera de lo normal y entonces me funciona muy bien que entrenan como si estuviera entrenando a un chico. Sí que es cierto pues, que hay que tener en cuenta pues, esos 4 o 5 días que tienen las chicas, pues cambios hormonales, hay que tener en cuenta una serie de parámetros que al final eso también lo he ido aprendiendo con la experiencia y cometiendo errores, porque al final el cometer errores es lo que te da también a veces pues, esa experiencia y que puedas ser mejor cada día. Y sí que hay diferencias, en mi caso no las hago tan diferentes a nivel de entreno, pero sí que hay que tener en cuenta algunas cositas. Yo aprendo siempre muchísimo de mis deportistas. De hecho, ellos no lo saben, pero me enseñan muchísimo. Y lo bueno y lo bonito es que cada deportista es diferente. Yo he aprendido que no puedes entrenar a todos los jugadores y jugadoras igual. Cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades, sus manías, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí está la habilidad del entrenador, del formador, de ser empático, de entender a tu jugador, a tu jugadora, de saber, de crear un plan, de crear ahí por dónde ir, por qué camino tomar. Y sí, es cierto, yo estoy súper agradecido con cada uno de ellos porque eso cada año a mí me va ayudando a ser mejor entrenador. Bueno, me cuesta mucho siempre hablar de mí mismo, pero me defino pues como una persona trabajadora, con mucha pasión, que me encanta lo que hago e intento transmitir a mis jugadores y jugadoras todo el conocimiento que he tenido como jugador de tenis. La clave de mi método es la disciplina. Hay diferentes tipos de método. Yo, por ejemplo, me baso muchísimo más en potenciar las cosas buenas de la jugadora. Hay mucha gente que ve la debilidad como que se tiene que trabajar esa debilidad. Yo lo que veo más, me enfoco mucho más en pillar los puntos fuertes de la jugadora y explotarlos al máximo. A mí es como me gusta hacer. Y a partir de ahí, obviamente, se tienen que mejorar las otras cosas, se tiene que mejorar todo. Pero me enfoco sobre todo en que la jugadora entre en pista, sepa lo que juega y reforzar y mejorar lo que ya hace bien. Y eso me está funcionando. Yo previamente había entrenado a otra jugadora, ya tenía la experiencia de entrenar ahí a mujeres, entrené a Bárbara Lepchenko, que había estado entre las 20 mejores jugadoras del mundo, y al aparecer Qinwen, pues mira, la experiencia fue que hicimos un periodo de prueba de 2 semanas
Y me acordaré siempre. Yo la vi y las 2 semanas me acuerdo que entrenábamos muy temprano y entrenábamos muchas horas y muy duro. Y ahí pensaba pues que en el tercer o cuarto día me diría que estaba cansada. Yo al ver que no era así y ver su ética de trabajo, me di cuenta de que era la jugadora. Entonces a partir de ahí tuve una fe ciega de que sería muy buena. Hay una diferencia también en culturas. Por ejemplo, la cultura europea, pues a nivel de tenis se entiende mucho más el juego. En la cultura asiática, en la cultura china, se basan en mucha repetición. Entonces, la toma de decisiones no es su punto fuerte. Entonces, para mí lo esencial que yo veía que golpeaba muy bien a nivel repetitivo. Ella se podía pasar ahí haciendo 3.000 repeticiones de derecha, 3.000 repeticiones de revés, pero esa toma de decisiones de cómo jugar o cómo cubrir la pista después de sus tiros, había un vacío ahí. Entonces, se tuvo que poner un poco de orden y obviamente, pues, recalcarle cómo tenía que jugar ella, cuál era su esquema de juego, cuál era su patrón de juego. Entonces, en el momento en que ella entiende cómo tiene que jugar y empieza a entrenar de la manera en que tiene que jugar, ahí empieza pues, a mejorar muchísimo. Empieza a mejorar, pero exponencialmente. Nosotros conectamos muy bien. Ella, cuando la conocí, pues tenía un hambre para ser profesional y para llegar arriba del todo. Ya te digo, una ética de trabajo que nunca he visto a nadie con esa ética de trabajo, es espectacular. Y yo quería, pues bueno, como jugador pues no pude llegar a conquistar los trofeos que yo de pequeño soñaba y como entrenador tenía pues ese sueño de llevar a alguien arriba del todo, ganar Grand Slams y todos esos sueños que tenía por hacer. Entonces se juntaron un poco el hambre con las ganas de comer y entonces a nivel en pista pues es que eran unos entrenamientos una máquina. Entonces, en los 2 primeros años, sobre todo, mejoró una barbaridad exponencial. Y entonces, poco a poco, los resultados, y también ayudaban, ese nivel de confianza, de complicidad, también aumenta, porque ves que las cosas van por el camino correcto y los resultados ayudan a que esa confianza llegue antes de lo normal, ¿sabes? Entonces, yo con ella, a los 4 o 5 meses, había mucha confianza para tratar cualquier tema en pista y cualquier situación. Yo, por ejemplo, con ella lo he vivido ahora en los Juegos Olímpicos, que bueno, como bien sabéis, ella ha ganado la medalla de oro en la disciplina de tenis, pero en China se vive muy fuertemente ese sentimiento hacia el país en unos Juegos Olímpicos. Hay mucha presión y la verdad que me ha sorprendido y yo sabía que era capaz de hacerlo, pero la manera en cómo ha manejado esa presión, no solo en el evento, sino un mes antes, porque esto no es llega a la competición y tengo la presión del torneo, no, es todo lo que viene previo y la verdad pues que chapó porque lo ha manejado muy bien y no es nada fácil. Al final entrenar el tema de la presión es complicado, porque al final tú lo entrenas compitiendo. Entonces, contra más compites y más veces te pones en situaciones bajo presión, ahí pues tú vas cogiendo esa experiencia. Entonces, en entrenamientos puedes hacer ejercicios específicos donde haya más presión a la hora de ejecutar esa tarea, pero esa presión que a veces se vive atmosférica, de jugar en un estadio ante 15.000 personas, en jugar hay diferentes tipos de presión, entonces en el entrenamiento hay muchas veces que no puedes llegar a todas ellas, entonces no hay mejor manera de gestionar la presión de que competir y que obviamente al mejorar tu ranking y mejorar tu nivel vas a competir en torneos pues mucho más grandes y situaciones más complejas y ahí es donde ganas esa experiencia y lidias mejor con la presión. El plano psicológico para mí ahora mismo es el más importante. Una vez ya tienes el esquema de tu juego, una vez ya tienes las condiciones físicas, una vez tienes ya esas dos ramas bien potenciadas y están bien ahí, para mí lo que marca la diferencia es el aspecto psicológico, porque ya es como bien hemos hablado del tema de la presión, el tema de la gestión emocional, influyen muchísimas cosas y a nivel de entreno pues
es que, ya te digo, esas cosas son mucho más en competición, ¿sabes? Entonces, a nivel de entreno, nosotros nos enfocamos mucho más a la hora de corregir temas técnicos, temas tácticos, situaciones en partido que no acaban de salir bien. Todo de gestión emocional y presión lo tenemos que entrenar cuando compite. Entonces ahí sí que analizamos el partido, analizamos las cosas que se han hecho bien, las cosas que no se han hecho tan bien. Entonces ahí sí que podemos entrar un poco más a nivel psicológico, qué ha sucedido en este momento de presión en el partido, pero en entrenamiento es más complicado encontrar esas situaciones. Para mí es súper importante la comunicación. De hecho, creo que el mensaje llegue a tu jugador de la manera en que tú quieres que llegue es esencial. Y de hecho, pienso que si no hay una buena comunicación jugadora-entrenador, entrenador-jugadora, es muy difícil llegar a donde tú quieres llevar al jugador, especialmente cuando son jugadores o jugadoras jóvenes, que es cuando hay como una parte de formación mucho más mayor que cuando entrenas a un jugador o jugadora que pues a lo mejor tiene 32, 33 años, que está mucho más formado o formada que no que cuando tienen 17, 18, 19 años. Entonces, para mí, la comunicación tiene que ser básica. Si hay algunas cosas que no se entienden en ese momento, remarcarlas. Y hay cosas que he aprendido mucho en la formación que he hecho aquí a nivel comunicativo. Pienso que a mí me ha encantado y hay cosas y conceptos que he estado estudiando en esta formación que los he aplicado y me han funcionado muy bien en mis entrenamientos. Un método que, por ejemplo, utilizo que me está funcionando muy bien ahora con Kingwen, yo siempre antes soy muy exigente con los jugadores y jugadoras, pero también conmigo mismo. Pero si hay una cosa que no está saliendo, automáticamente yo incidía y decía, no, de esta manera no, hay que hacerlo aquí. Incluso a veces me ponía yo y le enseñaba cómo se tenía que hacer, porque, como te he dicho antes, es una jugadora de otra cultura y ella es por repetición y también se queda mucho visualmente. Y había veces que ella se encerraba. Ella, a la que yo 3 o 4 veces estaba a la defensiva. Y, por ejemplo, lo que me ayuda mucho es que cuando tengo que corregir alguna cosa, hay lo que se dice la técnica del sándwich, yo le digo una cosa positiva, entonces ella está más abierta a recibir información, después voy con lo que yo quiero entrar, que es la situación que no está haciendo bien, la corrijo ahí y acabo dándole otro estímulo positivo para que ella no se tome que es un ataque. Entonces, esto me está funcionando muy bien y entonces llego mucho más rápido donde quiero llegar. Es una de las muchas cosas que he aprendido pues, en esta formación. Un buen entrenador tiene que reunir para mí las siguientes cualidades. Tiene que tener una buena comunicación, porque no solamente ya es entrenar al jugador-jugadora, sino también es un equipo de trabajo. Entonces, no solamente es un entrenador, para que la jugadora mejore pues tiene que haber también el preparador físico, la fisio. Entonces, comunicación sobre todo. Tiene que tener unos conocimientos del tenis, y ya sea porque ha jugado antes y conocimientos también que ayuden al jugador a desarrollarse, a que sea mejor jugador. Y sobre todo para mí que eso es la disciplina del día a día, de siempre querer ser un poquito mejor. Eso para mí no siempre es decir, es que ya lo sé todo. Para mí es súper importante estar en constante aprendizaje. De hecho, por eso yo me sigo formando. O sea, da igual que se ganen torneos, que esté leyendo la cosa bien, que vaya mal. Para mí es súper importante porque el tenis, como todos los deportes, van evolucionando. Y para mí esa como humildad del entrenador a que nunca vas a saber todo es súper importante para ser cada vez mejor. Yo, para mí, coincido en la formación del entrenador súper importante, porque el tenis va evolucionando. Si tú te pones a ver el tenis hace 20 años, se juega totalmente diferente ahora y se va a jugar diferente en 10 años de aquí en adelante.
Y entonces, bueno, yo lo considero súper importante. Siempre salen cosas nuevas, siempre para poder estar un paso por delante. Y si al final, lo que te decía anteriormente, si tú ya te piensas que lo sabes todo, ahí yo creo que es el peor error que un entrenador puede cometer, porque siempre puedes aprender algo y ese aprendizaje que tú tienes se lo puedes trasladar a tu jugador, jugadora. Mi experiencia con el Consejo Superior es buenísima, espectacular. Sinceramente estoy súper agradecido. He aprendido mucho. Me está ayudando mucho todo lo que he aprendido a mi trabajo de entrenador con las jugadoras. Y así que solamente puedo dar gracias. Mi relación con el tutor muy bien. Yo he estado compitiendo con la jugadora en los torneos. No he sido un alumno fácil porque al final por mi trabajo y con el tutor siempre en comunicación. Alberto siempre ha estado siempre disponible, ayudándome, pasándome los apuntes. Espectacular. Solamente también darle las gracias a Alberto porque sin él no hubiera sido posible. He tenido mucha suerte a lo largo de mi carrera porque mis referentes en el tenis puedo decir que son espectaculares. Yo he estado 12 años con Jordi Arrese. Para mí fue, es y será para mí el mejor entrenador del mundo, el mejor que he tenido a nivel de compromiso, a nivel de conocimiento, a nivel... El 95% de las cosas que sé lo sé gracias a él. Pero he tenido también otros formadores muy buenos como Francis Roig, David de Miguel. Bueno, Francis todo el mundo lo conoce, ha estado muchos años con Rafa. Entonces, al tener esa cantidad de entrenadores tan buenos, al final siempre te vas quedando con cosas de cada uno de ellos y cosas que también las vas poniendo en práctica. Entonces, para mí he tenido mucha suerte porque he aprendido mucho en base a la experiencia que ellos me han dado, a ese conocimiento que ellos me han dado. Y España tiene mucha suerte de que hay muchos exjugadores, muchos entrenadores que son buenísimos y creo que es una de las cosas fuertes, un punto fuerte que tiene España, que si además ahora se está haciendo todo el tema de formación, aún van a salir entrenadores mejores, que eso va a ser muchísimo mejor para los jugadores que van a venir. Para mí la escuela española da a los jugadores, sobre todo jóvenes, mucha estabilidad, mucha solidez. Entonces formas al jugador en una base muy fuerte. Entonces, a partir de ahí, la escuela española se ha ido pues, adaptando a los tiempos que vienen, porque el tenis está cambiando. Pero para mí el punto fuerte es esa solidez en la base de un jugador, jugadora de tenis. Eso es una pregunta complicada, porque cada jugador, jugadora, ahí tiene sus propias motivaciones. Entonces tú ahí es cuando tienes que interactuar con el jugador, esa confianza, esa comunicación que hemos hablado, saber el motivo por el que el jugador juega al tenis. Pues unos te dirán porque quieren ser el mejor jugador del mundo, otros te dirán porque quieren representar a su país en los Juegos Olímpicos, otros... Cada uno tiene su motivación. Entonces ahí, en función de cada motivación del jugador, ahí pues en los entrenamientos cuando, pues bueno, tú ya sabes por dónde dirigir esa comunicación para intentar sacarle el máximo potencial al jugador. Pienso que hay muchos deportistas que les ayudaría muchísimo hacer esa formación para también entrenar un poco eso de la cabeza, no simplemente darle a la pelota, y creo que sería muy positivo. Pero bueno, siempre cada deportista es diferente, entonces generalizar algo es muy personal eso. Yo lo veo positivo, pero lo que yo veo positivo, a lo mejor ese deportista está totalmente encerrado y a lo mejor otro te dice que sí. Sinceramente yo creo que todo lo que sea formarse, creo que es importantísimo. Han habido dos momentos para mí como entrenador muy bonitos. Uno es yo cuando dejé de jugar, me dije que iba a ganar, que tenía que ganar un Grand Slam como entrenador porque no pude ganarlo como jugador y era mi sueño. Entonces en 2023, cuando estaba entrenando a Coco Gauff, pues fue muy bonito el momento en que ella ganó el US Open ahí en Nueva York. Pues eso me llenó pues mucho de felicidad, de orgullo, incluso se me ponen los pelos
de punta. Y el otro fue este año en los Juegos Olímpicos, porque yo sabía de la importancia. Yo había hablado con la familia de Kim Wen, con ella. Para ella este año eran los Juegos Olímpicos, era lo máximo. O sea, le preguntabas Grand Slams, le preguntabas qué torneo, no. Todo el mundo eran los Juegos Olímpicos, la medalla. Y el llegar ahí y conseguir la medalla de oro para su país en unos Juegos Olímpicos, pues fue muy, muy bonito. Me quedaría con estos dos momentos. La gestión de los egos es un punto complicado de describirlo, porque el tenis es un deporte un poco diferente. Normalmente un club de fútbol, por ejemplo, paga al entrenador y paga al jugador para que el entrenador mande al jugador. Tú vas a comer a un restaurante, pagas un servicio para que te traigan la comida. Pero aquí en el tenis es complicado porque el jugador es quien paga al entrenador para que el entrenador mande al jugador. O sea, estás pagando para que te den órdenes. Entonces ahí es donde entran los egos. Entonces, claro, cuando el jugador también va subiendo más, ese ego se amplifica y entonces, bueno, lo más importante es que el jugador, o sea, no vea que tú necesitas ese puesto de trabajo. Lo ideal es que el entrenador no necesite ese puesto de trabajo, porque entonces puede comunicar al jugador las situaciones tal y como son. Porque hay muchos casos pues que muchas situaciones pues que a lo mejor un entrenador no se atreve a decir ciertas cosas por miedo a... Entonces lo ideal es decir las cosas tal y como son, porque es como ayudas de verdad al jugador. Lo que pasa es que pues que cada entrenador tiene su situación en particular y hay veces que no es fácil. Y esos egos, pues también hay el ego del entrenador, que si el entrenador ha jugado muy bien como jugador, hay veces pues que da cosas por hechas y que no son tan fáciles para un jugador o jugadora joven, que tienes que saber transmitir, por eso la importancia de la comunicación. Entonces es un tema, lo de los egos es lo difícil de gestionar y también a la vez lo bonito, ¿sabes? No solamente ser entrenador de tenis, no simplemente entrar a la pista y enseñarle la derecha y el revés, sino también hay un componente emocional, hay unos egos, hay muchísimas cosas detrás de solamente de lo que se ve que es el partido. El consejo que les daría es el que siempre digo, que sobre todo disfruten, el número uno. Número dos, que se den oportunidades, que las cosas no siempre salen a la primera, ni van a salir a la primera, ni a lo mejor a veces a la segunda ni a la tercera, que luchen cada día, que sean constantes y que gracias a ellos se pueden dar esas oportunidades y que al final, contra más oportunidades tú te des a ti mismo, más opciones tienes de tener éxito. Antes creo que la sociedad era un poco, los jugadores y jugadoras eran un poco más pacientes. Hoy en día se quiere todo al momento, no hay paciencia. Siempre pongo el ejemplo de que antes se rompía un juguete y tú intentabas arreglarlo. Ahora se rompe algo y lo primero que haces es tirarlo y vas a comprar otro. Entonces yo creo que eso yo sería el consejo que les daría, que sean pacientes en el proceso, que luchen por ello y que luchen por sus sueños. Las nuevas tecnologías en el tenis están evolucionando. Sí que hay algunas cosas como GPS a la hora de poder tomar ciertos datos que ayudan mucho a nivel de data sobre los oponentes. Por ejemplo, nosotros trabajamos con GCA, que es una empresa pues, de análisis de datos, juegas contra un jugador de scouting, ¿sabes? Entonces se analizan momentos bajo presión, donde parámetros, lo que se llama los patterns, ¿sabes? Los patrones de juego. Entonces está evolucionando mucho y hay mucha información sobre ello y es muy interesante. Es una herramienta que te da, pues bueno, si te da un 2, 3, 4% más, eso que le das al deportista. Y son herramientas muy útiles. Para mí la clave del éxito está en que primero hagas lo que te gusta. Para mí eso es esencial, porque entonces ya tienes la mitad del camino hecho. Si tú haces una cosa que no te gusta, es un drama. Y segundo, después para mí es esa constancia en el día a día.
esa disciplina de te levantas y no te apetece, el hacerlo. Eso para mí suma doble. El no fallar suma doble. Y para mí eso, ahí está una de las claves para mí la clave del éxito a un deporte como el tenis a nivel profesional.